Estamos con Daniela Slipak. Ella acaba de publicar un libro por Siglo XXI titulado Discutir Montoneros desde adentro, cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. Bueno, Daniela, primero que nada, muchas gracias por acceder a la entrevista. Quisiera comenzar preguntándote por qué estudiar Montoneros. Tengo entendido que hace años que lo haces, ya sacaste otro libro. Quería saber, bueno, cómo comenzaste el estudio de Montoneros y cómo llegaste sobre todo a la decisión de escribir este libro en particular. Bueno, hola, Iván, muchas gracias por la invitación y por el llamado y por el interés sobre el libro. Bueno, ¿por qué estudio Montoneros? Hace muchísimos años, como vos mencionaste, trabajo desde más o menos el 2007 sobre Montoneros. Podría responder la pregunta en relación a cierta reinstalación, ¿no? Digamos, de la década de los 70 en el debate, en la agenda y en el debate público de lo que fue el ciclo kirchnerista, a partir de las distintas políticas de memoria y de justicia que tuvo ese ciclo. Entonces, quizás una parte de la pregunta tiene que ver con ciertos desplazamientos memoriales, ¿no? Que acompañaron ciertos desplazamientos posteriores en las maneras de evocar esa experiencia de los 70. Y después, bueno, soy socióloga y hice un doctorado en estudios políticos y siempre me interesaron temas relativos a la violencia política, a los espacios revolucionarios. Y comencé indagando para mis tesis de maestría y de doctorado sobre Montoneros. Ambas tesis versaron sobre sobre publicaciones periódicas partidarias de la organización, Sí. como sus revistas oficiales. Y supongo que después de concluir esa investigación y habiendo trabajado más que nada lo que fue la propuesta oficial, ¿no? Digamos, oficial en la construcción de la subjetividad revolucionaria, de la identidad revolucionaria, a través de estas revistas me interesó abrir, ¿no? Restituir ciertas diferencias en torno a esa perspectiva más lineal que yo había tenido al principio, tratando de buscar un poco los desacuerdos, las tensiones en relación a lo que era la línea oficial del espacio. Entonces de ahí surge el interés por recorrer los desacuerdos. Hubo un montón de desacuerdos en toda la década montonera, pero yo prioricé construí como un objeto de estudio sobre la base de los 4 grupos disidentes que tuvo la organización a lo largo de esa década. Y ahí está el libro, digamos, sobre Discutir Montoneros. Claro, justamente sobre eso te quería consultar, porque no es que vos afrontás el libro tomando cualquier tipo de crítica interna en la organización, sino críticas colectivas que hubo, que se expresaron en estas 4 corrientes internas. Bueno, para quienes no lo saben, una se llamaba Columna José Sabino Navarro, la otra Juventud Peronista Lealtad, Peronismo Montonero Auténtico y Montoneros 17 de octubre. ¿Qué Exacto. singularidades no, está bien. ¿Qué singularidades o aspectos en común tienen las críticas de estas corrientes internas, si es que la tienen? Eh, sí, yo diría que, digamos, primero habría que reponer que son 4 grupos que surgieron en momentos muy distintos de la organización, a su interior, digamos, en momentos donde la organización, Montoneros tiene una estructura muy distinta a su interior, en momentos también donde el vínculo de Montoneros con otros actores de la coyuntura también era muy distinto, porque como los 4 grupos que mencionaste son más o menos los primeros del 72-73, digamos, y después 73-74, y los 2 últimos son del 79 y del 80. Entonces estamos hablando de momentos distintos de la estructura de la organización, de la situación de los militantes al interior de esa organización, y momentos muy distintos del vínculo de Montoneros con otros actores y también del panorama nacional. Digamos, hay que recordar que esos 10 años
además en una década muy efervescente, ¿no? Muy intensa, recorrieron distintos tipos de gobiernos, digamos que ahí incluye el último peronismo, ante las dictaduras militares, digamos, inicial, digamos, del periodo anterior a la apertura electoral del 73, y después lo que fue el terrorismo estatal. Entonces, cada uno de estos grupos surgió en momentos muy diferentes y tuvo estructuras a su vez muy diferentes, ¿no? Digamos, algunos fueron mucho más articulados y centralizados, con bastante trabajo político, territorial, digamos, o fabril, otros grupos más desarticulados, y después, digamos, una cantidad de militantes completamente distinta, porque los dos últimos grupos responden a un momento de desarticulación de la organización en el marco también de la detención, desaparición o asesinato de muchos de sus militantes, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas divergencias, que son muchas, como vengo diciendo, igual, de alguna manera yo en el libro coso determinadas discusiones que tienen cierta continuidad, ¿no? Que tienen cierta continuidad y que tienen que ver con, te diría fundamentalmente, cómo articular la violencia con la política, digamos, digamos, discusiones sobre cuál era la violencia revolucionaria, o sea, la violencia legítima, cómo se articulaba con el resto de las actividades. Y después muchas discusiones también sobre, el segundo punto te diría sobre qué era el peronismo, ¿no? Digamos que es la tradición en donde se inscribía Montoneros. Y después algunas discusiones sobre cómo debían ser los militantes, ¿no? Digamos, cuáles eran las exigencias de esos militantes y si debían ser tan heroicos y sacrificiales como lo planteaba el oficialismo, por decirlo de alguna manera, de la organización, y ciertas incomodidades sobre eso, ¿no? Sobre cuáles son las características de los militantes, cuáles son los mandatos para esos militantes. Pero te diría que estas últimas son las menos. Fundamentalmente creo que la continuidad tiene que ver con qué tipo de violencia y de política requería la revolución, y en segundo lugar, cómo interpretar el peronismo, ¿no? Un aspecto importante de la investigación, que por ahí visto desde la actualidad puede llegar a sorprender, es que el término disidencia, para caracterizar las posiciones críticas a la línea oficial, casi no se usó durante la existencia de la organización. Vos destacás que es posterior, y me parece que a mediados de los 80, si mal no recuerdo. ¿A qué se debió eso? ¿Fue algo particular de Montoneros o incluyó también a otras organizaciones? No, me parece que, bueno, efectivamente, yo el término literal, digamos, lo encontré más que nada en los últimos documentos, o sea, sí. Algo del orden de las últimas discusiones que rondaron en torno a la última operación político-militar de la organización, que fue la contraofensiva. Digamos, ahí apareció alguna que otra vez disidencia, pero me parece que tiene que ver con cierta matriz propia de la subjetividad revolucionaria, y cómo concibe o cómo enfrenta algo del orden de los desacuerdos, y en muchos, digamos, si bien no todos, pero en términos normativos, digamos, a través de, podríamos decir, de reglas informales y también formales, se tendía a o ignorar o clausurar el espacio a la diferencia. Y cuando a veces aparecía catalogada bajo la idea de traición, ¿no? Digamos, de alguna especie de traición al horizonte revolucionario, ¿no? A efectivamente cómo debía hacerse la revolución. Entonces, no, la nominación no pasa tanto por quizás que para nosotros, digamos, muchísimos años después nos es más común, ¿no? Interpretar en términos de hay o no disidencias, pero en buena medida por esa matriz que recogía cierta tradición revolucionaria, y que recogía también cierta estructura disciplinaria que venía de alguna matriz, por una parte del peronismo en términos de lealtad y traición, digamos, y por otra parte algo del orden del imaginario militar, digamos, porque también hacer la revolución era una cuestión de orden bélico. Entonces, por todas esas cuestiones,
digamos, no siempre, no quisiera exagerar, pero había un horizonte del orden de la censura respecto a de la diferencia y su nominación bajo la idea de traición, ¿no? Que tenía que ver también con, de alguna manera, lo que era el trabajo político revolucionario, la seguridad que requería ese trabajo político revolucionario y esa acción en donde estaba mal vista la idea de debatir, porque había que pasar a la práctica y había que cuidar el espacio, sobre todo en situaciones, por ejemplo, de clandestinidad, ¿no? Claro, sí. A lo largo del libro me dio la impresión que hay un intento permanente de tomar distancia del objeto de estudio. Por ejemplo, viste cuando analizás las críticas de la lealtad, ¿no? De la Juventud Peronista Lealtad y que fueron catalogados por la conducción de Montoneros como una ruptura por derecha, medio como que vos te alejás de esa designación e inmediatamente describís esas objeciones, y bueno, queda claro que era una ruptura por derecha, por lo menos visto a la distancia, ¿no? ¿Cómo manejaste esa tensión entre la necesidad de tomar distancia del objeto de estudio y las conclusiones a las que ibas arribando como investigadora, en el marco de que es un tema que obviamente no te es ajeno y que supongo ya venías con ciertos posicionamientos por el hecho de venir investigándolo? Bueno, diría que esa es una pregunta pertinente, muy pertinente para todo investigador, investigadora, ¿no? Digamos, cómo construir un objeto de estudio, cómo posicionarse frente a un objeto de estudio. Y te podría decir que si bien, digamos, cualquier investigador, investigadora, yo incluida, es en sí mismo, tiene siempre una posición política, porque no existe esa neutralidad, pero efectivamente, digamos, aquella persona que investiga necesita cierta distancia, que puede pasar por un montón de dimensiones, ¿no? Esa distancia, pero que en definitiva también reconoce que los investigadores e investigadoras, digamos, estamos investigando sobre una época o un espacio, digamos, puede ser la actualidad también, pero del cual no somos protagonistas. Entonces, para mí, de alguna manera, efectivamente, yo lo que hago en el libro es tratar de tomar distancia para, digamos, no reproducir podríamos decir, la perspectiva oficial, digamos, de Montoneros, pero tampoco reproducir y apegarme, digamos, a la perspectiva disidente. Entonces, lo que hago, por el contrario, es con herramientas propias de mi profesión, que son los estudios políticos, tratar de, desde cierta distancia, en la medida que no fui protagonista de esos acontecimientos, sino que simplemente los analizo, digamos, tratar de identificar analíticamente, valga la redundancia, digamos, cuáles fueron las dimensiones de esa subjetividad revolucionaria que a mí me interesa. Entonces, si se quiere, yo trato no tanto de reproducir la perspectiva de los, digamos, no reproduzco la perspectiva de los actores, eso intento, sino más bien analizo sus discusiones para tratar de identificar, bueno, cuál fue el lenguaje revolucionario, cuáles fueron las características de la subjetividad revolucionaria, cuáles fueron los temas importantes a discutir, qué significaba para ellos, para uno u otro sector, hacer una revolución, cuándo era legítima la violencia, digamos, qué significaba para todos esos actores la política, ¿no? Porque no siempre la política significa lo mismo para cada actor político que interviene. Entonces, de alguna manera, si bien yo no estoy exenta de ascripciones políticas, cuando hago mi trabajo de investigadora, trato de tomar una distancia, diría, epistemológica que me permita analizar la coyuntura sin reproducir ninguna de las voces que forman parte de esa coyuntura. Justamente en relación a eso, si bien a lo largo de todo el libro pones énfasis en cómo fueron planteadas las críticas y sobre todo en el modo en que fueron recibidas o clausuradas por la conducción de la organización, no lo haces desde una perspectiva lineal. Es decir, lo que observo, ¿no?, que no trazás por ahí una división tajante respecto de la responsabilidad de las bases en este aspecto en particular, en el sentido que cierta disciplina estaba encarnada en toda la organización.
¿Esto se debió Sí, a la propia lógica interna de la organización armada o pensás que hubo otros factores que influyeron? No sé. no, me parece que, bueno, varias cosas, ¿no? Forman parte de la respuesta. Primero, quizás en este ejercicio de tomando distancia, digamos, habría que decir que eh, la idea de que había una cúpula autoritaria, digamos, Mm, más allá de si es cierto o no, digamos, pero la idea claro, de que los problemas, digamos, de que los problemas tienen que ver con una cúpula autoritaria es una idea y es un argumento disidente, ¿no? Digamos, es un mm, argumento que los propios actores en su momento este, sostuvieron para, bueno, de alguna manera explicar los sinsabores de lo que estaba haciendo la, la experiencia, digamos, y a la vez tratar de relanzar la promesa revolucionaria. Sin mm. embargo, digamos, en mi investigación, en los testimonios que pude recabar y que generosamente ex militantes me dieron, observé que la cuestión de la disciplina y de la norma era probablemente más compleja, ¿no? Digamos Mm. que esta idea militante disidente, entonces quizás un montón de, digamos, que la norma, en otras palabras, esto no es solo una especificidad, me parece, de una organización revolucionaria armada, ¿no? Digamos, Mm. sino mucho más general, que es que la norma se reproduce a través de, a lo largo y a lo ancho de los espacios, ¿no? Digamos, no es solo que de alguna manera existen dirigentes que, por decir, sujetan, digamos, al resto de los militantes a una norma contra su voluntad, sino que muchas veces las cosas son mucho más complejas y densas y somos los mismos actores los que quizás nos quejamos de la disciplina y al mismo tiempo la reproducimos con otros pares, con otros subordinados en el caso de esta organización. Entonces, efectivamente, me parece que era interesante restituir, digamos, en todo caso, que la idea de digamos, los problemas de la cúpula vinculados al autoritarismo es fundamentalmente un argumento político que intervino en esa coyuntura y que fue parte de las explicaciones de los disidentes para separarse, pero al mismo tiempo, a la distancia, digamos, trabajar que la reproducción de la norma fue un poco más compleja que esa idea de que existe por un lado los dirigentes y por otro lado la base militante, sino Claro. que la norma y la disciplina se reproducía a lo largo, a lo ancho, en diferentes direcciones, obviamente con distintos grados de responsabilidad, desde luego, Obvio, sí, sí. pero en una trama en donde también los militantes de alguna manera convalidaban, ¿no? Y porque si no nos explican por qué ninguna de esas fracciones no se pudo imponer también, ¿no? De alguna manera. Eh, sí, digamos, yo diría, ver así las cosas también Mm, explica. Bueno, efectivamente, digamos, ¿qué pasó en esas experiencias alternativas políticas que, como vos dijiste al principio, ¿no? Me interesó ver no tanto las disidencias individuales o las discusiones individuales, sino ver cuando, probablemente me interesó por un problema por un, un inconveniente de mi propia profesión, ¿no? Me interesó ver cuando esa voz disidente se convirtió, digamos, en un espacio colectivo. Y bueno, de hecho algunos de los testimoniantes después, pasados los años, ¿no? Con el diario El Lunes, me comentaron que efectivamente sintieron que en ese espacio alternativo se reprodujeron los mismos problemas del espacio inicial. Eh, entonces, efectivamente me parece que un acercamiento más denso de cómo se articularon, de cómo se articuló esa subjetividad revolucionaria, cómo se pensó la revolución, la violencia y la política, ayuda a la comprensión, para mí, digamos, de mi perspectiva, mucho más que determinadas figuras más simples, que fueron políticas y fundamentales para la militancia, pero que me parece que desde lejos, digamos, ¿no? Con cierta distancia epistemológica necesaria para la investigación, bueno, se ven más complejas, ¿no? En varios pasajes del libro remarcás, bueno, también reproduciendo en realidad los testimonios, ¿no? De que lograste,
conseguir esta prohibición de las relaciones horizontales en la organización, Sí. que obviamente supongo que por su lógica militar, pero ¿a qué se debió esto y si siempre fue igual a lo largo de toda la historia de Montoneros? Bueno, antes de, digamos, los cambios diacrónicos, quizás habría que restituir cierta diferencia sincrónica, en el sentido de que Mm, los espacios, digamos, legales, mm, evidentemente eran mucho más, podríamos decir, existían vínculos mucho más horizontales que en los espacios clandestinos. mm, Y eso tiene que ver, digamos, con un montón de aspectos, pero entre otros, lo que vos mencionaste recién, que es que los cuadros militares, el tipo de organización, ¿no? El tipo de mm, estructuración, el tipo de trama que se articula en esos cuadros militares, que configuran un espacio de tipo clandestino, que desarrollan actividades ilegales, digamos, vinculadas a las intervenciones armadas, y que están estructurados en buena medida con cierta lógica militar. Bueno, eso hace que las relaciones horizontales sean mucho más problemáticas, ¿no? En ese tipo de mm. trama vincular que en tramas de trabajo político territorial, digamos, legal, etcétera, etcétera. Entonces, eh, podríamos decir, primero habría que hacer como una distinción que tiene más bien sincrónica entre de qué tipo de circuitos de militancia estamos hablando. Eh, y después, efectivamente, si bien de alguna manera esta propia lógica militar que tenía que ver, entre otras razones, con que, como dije hace un rato, digamos, hacer la revolución también suponía una estrategia bélica, digamos, esta lógica mucho más vertical, en donde los vínculos horizontales eran un problema, se intensifica, podríamos decir, ¿no? Digamos, se intensifica, se endurece, se rigidiza, aunque si bien ya existen los inicios, digamos, se va rigidizando y endureciendo conforme empeoran las condiciones de la organización en la coyuntura y conforme se intensifica la represión legal e ilegal, digamos, y luego sucede el salto cualitativo del terrorismo estatal. Entonces, en esas condiciones de persecución, en donde hay todo el tiempo problemas en torno a la seguridad del espacio y la clandestinidad del espacio, bueno, eso hace que la lógica punitivista, mucho más verticalista, se vaya endureciendo de alguna manera, y además, digamos, esa es una deriva que acompaña un desánimo y una desazón que en torno a las lógicas de Montoneros y en torno a la revolución que se estaba queriendo construir, va sintiendo buena parte de los militantes que ven detenidos desaparecidos, en sus términos caídos, ¿no? En sus términos nativos, ellos bien caídos, detenidos desaparecidos o asesinados, digamos, a compañeros que van teniendo al lado. Entonces, eh, podríamos decir que toda la estructura hace que ese desánimo y ese riesgo cada vez mayor, bueno, en vez de habilitar a una discusión más amplia sobre el rumbo de la revolución, digamos, se resuelve con la clausura de esa discusión y con castigos más o menos informales, más o menos duros, pero con castigos a los desacuerdos sobre el rumbo de la revolución. Como para ir cerrando, tengo dos preguntas por ahí, menos de corte histórico y más periodístico, que me llamaron la atención, ¿no? El libro contiene, bueno, muchos testimonios, algunos de los cuales no aparecen con sus nombres verdaderos. ¿Se puede saber, sin entrar en detalles, a qué se debe esto? No sé si a, no sé, me llamó la atención a eso. Eh, Se debe a, digamos, cierto, simplemente como eso es una cuestión de profesión de investigadora, Mm. yo doy la opción a los entrevistados y entrevistadas de Claro, sí, ir sí, con su sí. nombre o ir con seudónimo. Y eso lo dije al momento, digamos, de hacer la entrevista. Y Mm, después, antes de que saliera publicado el libro, hice otra ronda para saber si efectivamente mantenían esa decisión. Entonces hubo respuestas diversas. Y mm, luego sucedió que hay algunos, son pocos, pero en situaciones donde me pasó que me habían dicho que sí, no tenían problema en aparecer con su nombre, pero después
lamentablemente murieron en el transcurso desde que inicié la investigación hasta que publiqué el libro. En esos casos me pareció ético, digamos, resguardar, como no tuve la confirmación, me pareció ético resguardar su nombre, porque no pude confirmar su disposición a que aparecieran sus nombres. No, sí, me llamó la atención porque, viste, ya pasaron 40 años, dije, no sé, pero bueno. Bueno, hay algunos que todavía prefieren ir con seudónimo de todas maneras, ¿eh? Y hay otros que como fallecieron, me pareció que era lo que tenía que hacer. Pero tiene que ver con la ética sobre qué significa investigar, digamos, y los derechos de las personas, de los entrevistados, sobre qué es lo que quieren hacer con su testimonio. Sí, y sobre, como para ir cerrando, en el capítulo dedicado a la fracción peronismo montonero auténtico, creo que ahí es cuando mencionás a Patricia Bullrich, ¿no? La actual precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. ¿Pensaste en algún momento en entrevistarla? No, cuando inicié la investigación, creo que intenté, digamos, hay muchos protagonistas de esos años que prefieren no dar testimonio, y también me parece que es parte de sus derechos hablar o no hablar sobre sus pasados, digamos. Cada uno gestiona como quiere, como puede, digamos, sus pasados. Lo que hice en el caso de Patricia es ver y escuchar, digamos, entrevistas que ella había dado a otros archivos institucionales, en particular de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero de todas maneras, te diría que en términos de la pertinencia a la investigación, Patricia Bullrich, que aparece efectivamente conformando parte de esa, es la tercera disidencia que yo analizo, el tercer grupo disidente, que es el liderado fundamentalmente por Rodolfo Galimberti, digamos. Ella tuvo un papel secundario, podríamos decir, ¿no? Digamos, no tenía protagonismo, ni tenía mucha importancia en la constitución, en la configuración de ese grupo. Entonces tampoco era tampoco era del todo relevante, y entré, digamos, y reconstruí por otros testimonios, y fundamentalmente es una disidencia para la cual utilicé muchos documentos, ¿no?, comunicados y publicaciones que después saca esa disidencia, que había una revista llamada JP, y en sus primeros años es lanzada por esas disidencias. Así que, bueno, sí, ahí creo que ahí más o menos te respondo a la pregunta. Y esta sí, la última, para cerrar. ¿Qué libros nos podés recomendar sobre la época? Uy, qué momento. Bueno, a ver, ¿qué libros? El primero que diría, fundamental también sobre la experiencia de Montoneros, para mí es el de Hernán Confino, sobre la contraofensiva, ¿no? Digamos, pero que restituye también algo del orden de todo el derrotero de Montoneros, aunque se enfatiza sobre la contraofensiva. Después están los trabajos más clásicos sobre Montoneros, muchos de ellos cuestionados, por ejemplo el de Gillespie, que fue uno de los fundamentales. Después hay un trabajo muy importante de Lucas Lanusse sobre los momentos originarios. Pero luego, si tuviera que recomendar un libro interesante, o que para mí fue también fundamental, de la época, más que nada de los primeros años, y más en términos generales, no sobre Montoneros, es el de Marina Franco, Un enemigo para la nación, digamos, que ayuda a comprender de alguna manera cómo fue posible la instalación del horror del terrorismo estatal desde el 76, digamos. Ese es un libro que también recomendaría. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, por favor, muchas gracias a vos, Iván, y un saludo muy grande.